Habíamos demostrado más atrás que en el proceso mental que da lugar a la idea científica de un fenómeno concurren elementos de dos fuentes principales: los principios matemáticos y las premisas culturales preeminentes. Esto se verifica principalmente al formular una ley de la naturaleza, la cual explica el comportamiento de un fenómeno estableciendo relaciones causales entre aspectos del mismo. Pongamos un ejemplo sencillo. Deseamos medir el lado de un poliedro regular. Aquí el fenómeno es un cuerpo con forma de poliedro regular, vale decir, un ente fenoménico. Tomamos para ello la regla graduada, es decir, una superficie plana sobre la que se hallan grabadas las unidades de longitud y de la cual estamos seguros que uno de sus lados es perfectamente recto. Hacemos coincidir el cero de la regla con el comienzo del lado que vamos a medir. Observamos ahora que el fin del lado coincide con el número 5 de la regla y afirmamos sin más que en el poliedro el lado mide 5 centímetros. Hemos realizado, como se verá, una serie de operaciones subjetivas, cuyas conclusiones, sin embargo, pueden ser confirmadas por otros observadores. Esta posibilidad de comprobación es lo que da peso de ley de la naturaleza al hecho mencionado. Pero ocurre que en la regla, que creemos numerada, en realidad hay signos grabados que representan números, no números en sí. Los números son principios matemáticos propios de la estructura cultural, o sea, elementos subjetivos, que intervienen en el acto de reconocer que el límite del lado coincide con el signo 5. Si decimos mide 5 centímetros, estamos realizando la afirmación de una cualidad empírica. Existe una proporción, es decir, una relación matemática entre la longitud del lado del poliedro y la longitud del meridiano terrestre. Esta proporción es fija o constante, igual 5 centímetros, y constituye una relación entre aspectos de un fenómeno, o sea, una ley de la naturaleza. El centímetro equivale a la centésima parte de un metro, y este a la 10.000.000ª parte de un cuarto de meridiano terrestre. El ente fenoménico se nos presentó completo, íntegro en su manifestación. Sin embargo, no es posible aprenderlo en su totalidad. A poco que lo observemos, una parte del mismo se nos hace eminente, sobresaliendo y destacándose por sobre otros aspectos. La unidad del fenómeno ha quedado rota en favor de la pluralidad de cualidades que somos capaces de atribuirle. Distinguimos dos caras cuadradas, y en cada cara, 4 aristas y 4 ángulos, etc. Luego practicamos la medición de una arista o lado y establecemos una ley de la naturaleza. La longitud del lado es proporcional a la longitud del meridiano terrestre, y su razón es de 5 centímetros. En esta operación que acabamos de describir han intervenido los principios matemáticos, cuando distinguimos dos caras, 4 aristas, etc., y las premisas culturales preeminentes, cuando se tornó eminente la cara, el lado o cualquier otra cualidad. Las dos fuentes concurren en el acto racional de relacionar, medir, aspectos del fenómeno y postular una ley de la naturaleza, mide 5 centímetros, que puede ser universalmente comprobada. Esperamos haber dejado en claro que los principios matemáticos, el 1, el 2, el cuadrado, etc., por ser propiedades intrínsecas de la estructura mental, intervienen a priori en la formulación de una ley de la naturaleza. En cuanto a los números del mundo, esos que aparecen grabados en la regla graduada solo son signos culturales de representación a los que reconocemos gracias al aprendizaje convencional. Hubo pueblos antiguos que representaban los números con nudos o ideogramas. Es presumible que un instrumento de medición compuesto de una vara en la cual se han grabado jeroglíficos no significaría, en principio, nada para nosotros, si no logramos leer los signos, es decir, realizar las representaciones numéricas. El análisis epistemológico sobre el modo como el Viri establece una ley de la naturaleza ha de llevarnos fatalmente a la conclusión
de que sería imposible que el principio del cerco fuese localizado en el mundo como propiedad de los entes y pudiese ser formulado en un lenguaje sociocultural. Por el contrario, lo que puede ocurrir, en todo caso, es que el principio del cerco sea proyectado, consciente o inconscientemente, sobre un fenómeno y sea luego descubierto en él como relación eminente entre cualidades. Naturalmente, dependerá del tipo de fenómeno, representando la complejidad con la que el principio del cerco sea empíricamente reconocido e introyectado en la estructura psíquica. En resumen, el principio del cerco, descubierto a la conciencia por el mensaje de los siddhas leales, es también un principio matemático, y como tal intervendrá a priori en toda percepción fenoménica. Los números naturales que están en la mente nos permiten contar 1, 2, las mitades de esa manzana que está en el mundo. El principio del cerco, que está en la mente, nos permite aplicar la ley del cerco sobre ese fenómeno, que está en el mundo. Hemos recorrido un largo camino para arribar a esta conclusión. Expresémosla ahora de manera general. El principio del cerco hará posible la determinación de la ley del cerco en todo fenómeno y en cualquier relación entre fenómenos. Pero el principio del cerco es, generalmente, inconsciente, y solo quienes logran oír el mensaje de los siddhas leales pueden incorporarlo a la esfera consciente, y solo ellos, los viryas despiertos, serán capaces de aplicar la ley del cerco en una estrategia guerrera que asegure el retorno al origen. Como última reflexión con respecto a la alegoría, digamos que cuando el prisionero tira de la anilla y descubre la salida secreta, está efectuando una acción análoga a cuando el virya despierto aplica la ley del cerco, según la técnica arquemónica, y abre unívoca e irreversiblemente una vía hacia el bril. Ha quedado explicado entonces el método que los siddhas leales emplean para contrarrestar a la cultura, arma estratégica enemiga. Ellos envían su mensaje que tiene por fin despertar en el virya el recuerdo de sangre y orientarlo hacia el bril, su salida secreta. Para esto último le inducen a descubrir el principio del cerco y a aplicar luego la técnica arquemónica. El principio del cerco es infalible para los fines estratégicos propuestos y tanto puede ser aplicado individual como colectivamente. La historia abunda en ejemplos de viryas que han aplicado técnicas basadas en la sabiduría hiperbórea para inmortalizarse como siddhas o para conducir a un pueblo de sangre pura hacia la mutación colectiva. Como prueba de esas gloriosas acciones, han quedado numerosas construcciones de piedra que nadie comprende en nuestros días, porque para ello habría que poseer una visión fundada en el principio del cerco. Al virya despierto, conocedor de la técnica arquemónica, una sola mirada sobre las construcciones megalíticas o sobre Montsegur, castillo sobre el Poc, en el Lánguedo francés, construido por los cátaros según la técnica arquemónica, o sobre los KZ, Concentration Lager, campo de concentración de la SS. No eran siniestras prisiones como pretende la propaganda sinárquica, sino maravillosas máquinas mágicas para acelerar la mutación colectiva, construidos según la técnica arquemónica que enseña la sabiduría hiperbórea. Le basta para interpretar correctamente la estrategia hiperbórea en la cual se basó su construcción. Digamos finalmente que quien es consciente del principio del cerco ha superado a la estrategia cultural enemiga y puede realizar la doble aislación del yo y del microcosmos. El principio del cerco permitirá fijar los límites del sujeto consciente y trasladándolo hacia el centro o Selbsted. La técnica arquemónica permitirá entonces aislar el microcosmos del macrocosmos, ganando un tiempo y un espacio propios, o sea, la inmortalidad. El microcosmos o cuerpo físico se habrá transmutado en Braja, la materia incorruptible. N. El riesgo del virya. Los berserkiren, iniciados de la Einherjar, aplicaban el principio del cerco en el Valplas, mediante la técnica arquemónica. Su arquémona, un anillo de agua, dividía topológicamente el Valplas en dos partes, un exterior, el Valplas propiamente dicho,
y un interior o plaza. Cuando el Berserkir ha ocupado la plaza, y por medio de la oposición estratégica, aplica la ley del cerco sobre la Arquémona, se produce la desincronización temporal y, si la oposición es suficiente, la independencia final con respecto del tiempo del Valplas. Pero el tiempo del Valplas es el trascendente fluir de la conciencia del demiurgo. Independizarse de él, disponer de un tiempo propio del microcosmos, significa estar al margen de toda determinación de primer o segundo orden. El demiurgo ha perdido momentáneamente su capacidad para actuar sobre el viria, y este momento, el tiempo propio, es aprovechado para dirigirse, avanzar hacia el origen. Es posible así conquistar el Vril y transmutarse en Sida inmortal. Pero, ¿qué pasa si no se alcanza el centro, sea porque ha faltado pureza, sea porque se ha temido dar el gran salto? Según explicamos en F, su consecuencia inmediata es la desventaja estratégica, una posición de debilidad frente a la estrategia enemiga, que en muchos casos conduce a la locura. Y por eso, a raíz de tales riesgos, siempre se advierte que solo quien posea un valor infinito y esté despojado de toda moral o dogma, podrá emplear la técnica arquemónica con probabilidades de éxito. Pero si se cuenta con el valor suficiente y un total desapego por las cosas del mundo, siempre es posible realizar la operación inversa de sincronizarse con el tiempo del Valplas, aunque esta operación implica una terrible nivelación de fuerzas. Esto se debe a que durante la oposición estratégica queda planteada una Siegkrieg, o guerra de sitio en la cual el enemigo aplica toda la potencia de su estrategia sobre el Arquémona, es decir, contra la plaza. Se enfrentan allí dos estrategias. Una, la voluntad del demiurgo puesta en mantener el encadenamiento material del viria. Otra, la estrategia hiperbórea de aquel que ha elegido para emprender el retorno, seguir la vía de la oposición estratégica con su técnica arquemónica. Si el viria decide continuar ocupando la plaza, en tanto busca la salida interior, debe prepararse para resistir una presión cada vez mayor del enemigo. Si decide, en cambio, sincronizarse y regresar al Valplas, debe prepararse para afrontar un peligro cierto de locura, producto del desajuste arquetípico consecuente, del que solo lo puede salvar, sin duda, su pureza sanguínea. Al fin de tan largo camino, solo nos resta dar el último paso, en busca del principio del cerco, o el acto de guerra individual del viria despierto. La orden guerrera medieval Einherjar seguía un sendero hiperbóreo de liberación espiritual, denominado vía de la oposición estratégica. Para resumir todo en un concepto, podemos afirmar que dicha vía permite al viria despierto, considerado como microcosmos potencial, obtener autonomía espacial y temporal. Pero, si el viria despierto no es un ente autónomo, un microcosmos actual, ¿qué significa tal autonomía espacio-temporal obtenida por la vía de la oposición estratégica? Respuesta: que la autonomía no será directa, es decir, producto de la entelequia del arquetipo Manú, de existir como microcosmos actual, sino indirecta, producto de la aislación óntica, que el espíritu puede someter al microcosmos potencial. No importa entonces el grado evolutivo del microcosmos, pues la aislación ocurrirá desde afuera, sin tomar en cuenta la entelequia. Lo que tendrá en cambio capital importancia será la pureza de sangre, la calidad con que el yo consiga intuir el símbolo del origen, pues de ello dependerá la eficacia estratégica de la aislación. ¿Y cómo se propone dicha vía de liberación aislar al microcosmos potencial del viria despierto? Respuesta: la técnica arquemónica permite dominar el espacio y la oposición estratégica hace posible el dominio del tiempo. Con otras palabras, la técnica arquemónica brinda la posibilidad al viria despierto de iniciar una acción individual de guerra, cuyo fin inmediato es ilimitar un espacio del Valplas y sustraerlo al control del demiurgo. En tal área estratégica o arquémona, el microcosmos potencial
estará aislado espacialmente del macrocosmos. Entonces, desde la arquémona podrá aislarse temporalmente practicando la oposición estratégica. Se trata, pues, de dos actos esencialmente vinculados, de dos pasos correlativos en el sendero de liberación espiritual. En este y en los próximos artículos vamos a explicar ambos pasos, la técnica arquemónica para crear el espacio y la oposición estratégica para crear el tiempo, comenzando por el principio. Tal como se dejó entrever en G, la creación de una arquémona tiene otras aplicaciones, aparte de servir de plaza segura en la estrategia personal del Viria despierto. Cuando el principio del cerco se ha revelado al yo, el arquémona tanto puede ser exterior como interior al microcosmos. Si es exterior, puede constituir, en efecto, el refugio del Viria, mas también, junto con las runas, ha de ser útil como arma o instrumento para ejercer el control sobre los entes. Si es interior, su acción puede cercar al yo y aislarlo del sujeto consciente, facilitando así enormemente las posibilidades de romper el encadenamiento espiritual. Mas también ha de ser útil para encuadrar y resignar todo símbolo de la estructura psíquica, especialmente los mitos autónomos, cuyo poder perturbador ya hemos descrito. Y esto solo por nombrar algunas de las incontables posibilidades de la arquémona, todas las cuales son de uso corriente para el iniciado hiperbóreo, Viria despierto o Sida berserkir. Aquí, por supuesto, nos vamos a referir únicamente a la práctica concreta de la vía de la oposición estratégica, tal como se enseñaba en la orden Einherjar. En el caso que hemos de estudiar, el Viria despierto opera una arquémona exterior, es decir, un cerco plasmado en el Valplas, en algún espacio de significación macrocósmico del demiurgo. Naturalmente, si el lector de esta obra desconoce el principio del cerco total, válido en todo espacio, será muy difícil avanzar con la explicación. Sin embargo, si basamos el desarrollo en una consecuencia topológica intuitiva del principio del cerco, divide a su plano en dos partes. Es posible obtener evidencia por inducción analógica. Entonces, sin olvidar en ningún momento que se trata de una grosera analogía geométrica, vamos a representar gráficamente la arquémona exterior. Ver figura 33. En verdad, y esto lo afirmamos enfáticamente, el dibujo representa malamente el arma personal más perfecta y temible de todo el universo material, un instrumento que concede al Viria los poderes de un dios. Observemos en la figura dos elementos bien definidos, la curva cerrada de la arquémona en color azul y un sigilo exterior en color rojo. El primer elemento es esencial en la técnica arquemónica y el segundo corresponde a la teoría de la oposición estratégica que expondremos en último lugar. Estudiaremos la operación de la arquémona analógicamente paso por paso y para ello comenzaremos por describir la actitud típica del Viria despierto en el momento de lanzarse al asalto. El primer paso del Viria despierto, en efecto, consiste en asaltar y ocupar un sitio del macrocosmos, actuando gnósticamente, con pleno conocimiento de los alcances de su acción ofensiva. Será un ataque por sorpresa, un golpe descargado en el momento justo, en la oportunidad precisa, porque el instante de la acción no fue anticipado por la razón, sino determinado por el kairos del honor, momento en el cual se canaliza el valor absoluto del guerrero hiperbóreo. Es el asalto sorpresivo de un lugar, que se realiza simultáneamente con una toma de posición espiritual. Pero ese lugar asaltado jamás podría haber sido defendido por el demiurgo, porque es imposible para él prever el lugar y el momento de un ataque que nunca fue planeado por la razón del Viria ni imaginado por el sujeto consciente. El kairos, la oportunidad de actuar, es determinado por la voluntad graciosa de la esfera R, 1, y solo rige para el yo despierto. El Viria despierto solo conoce la técnica arquemónica. El lugar y el momento de actuar será señalado por el kairos. Es tan rigurosa esta condición que gran parte de la iniciación hiperbórea consiste en lograr que, para el yo despierto, el lugar no importe absolutamente nada,
Al Virya despierto debe resultarle indiferente el lugar que va a conquistar en el macrocosmos, porque todo espacio es parte de Maya, la ilusión de lo real. Para el Virya despierto, todo espacio del macrocosmos constituye el Valplas, el campo de batalla de los héroes, a donde se lucha sin importar la muerte, porque el que muere en el Campus Belli es resucitado por Botán y los Siddhas en el Valhalla. Por eso el guerrero hiperbóreo jamás mide las fuerzas en juego, jamás especula ni hace cálculos materiales. Eso es costumbre de mediocres y de judíos. No es a esa clase de estrategia a la que nos referimos aquí. El guerrero hiperbóreo se lanza al combate, sin calcular riesgos, porque para él el futuro no existe. Su rostro, como el de la Norna Urt, mira solo hacia el origen. ¿De qué señal se guía entonces para luchar y dejar de luchar? Vale decir, ¿en qué principio funda su criterio guerrero? Respuesta: en el honor, la moral absoluta del Virya despierto. Tal como veremos en la segunda parte, el honor, que es el acto de la voluntad graciosa resuelta, se manifiesta en una especie temporal propia denominada kairos. Kairos es el momento de actuar con honor, la oportunidad de asestar un golpe al enemigo, la ocasión de marchar hacia el origen, el instante de morir con valor para resucitar con gloria. Evidentemente, el kairos del honor difícilmente coincide con lo que el hombre corriente, pasú o Virya perdido, entiende por motivación interesante para actuar. Por ejemplo, el dinero, la fama, el premio Nobel, etc. Pues bien, aunque resulte extraño a los mentecatos, lo cierto es que el Virya despierto no inicia la lucha sino cuando su kairos lo decide, y entonces lo hace resueltamente, sin medir riesgos, sin que importe ganar o perder. No es que el acto de luchar sea una cuestión de honor, sino que el acto y el honor son una y la misma cosa, voluntad egoica, es decir, fuerza de origen espiritual, valor intrépido. Estamos, pues, en que el Virya despierto, en el kairos justo, realiza un acto de guerra individual, pero todo acto, con ser definido, reviste un carácter, una forma representativa. ¿Bajo qué características se expresa la actitud bélica en la vía de la oposición estratégica? Respuesta: todo Virya que toma por el sendero de la liberación espiritual, según veremos en la segunda parte, debe comenzar por profesar la tesis fundamental de la sabiduría hiperbórea. En dicha tesis, se afirma que el modo de existencia normal del espíritu cautivo es tan esencialmente opuesto al universo material del demiurgo, que su única característica exterior es la hostilidad. Naturalmente, la tesis narra una leyenda, una historia de los orígenes, puesto que todo espíritu cautivo ha sido neutralizado en su hostilidad esencial por la traición primordial de los siddhas traidores, es decir, ha sido reducido al estado de anormalidad que hemos explicado en los primeros incisos por medio del modelo de la esfera. Pero el misterio del espíritu cautivo solo puede ser insinuado por la tesis o por cualquier explicación analógica. La verdad, la única y efectiva verdad, está en el interior de cada uno, en la memoria de la sangre. Allí debe concurrir el Virya para confirmar la tesis. Por eso, para quien ha escuchado la voz de la sangre pura y decide combatir, el acto de guerra individual no puede caracterizarse de otra manera que por el odio gnóstico hacia el mundo del demiurgo. El Virya despierto tratará de experimentar en todo momento la hostilidad esencial, procurando reorientar estratégicamente al espíritu revertido. Y esa hostilidad esencial, que antaño desplegara el espíritu hiperbóreo contra el universo material de El Uno, será el carácter que revertirá en mínima medida el acto de guerra que el Virya despierto ejecutará contra el mal, es decir, contra el macrocosmos del demiurgo Jehová Satanás. Hay que entender que la hostilidad hacia la materia constituye el principal ingrediente de la actitud gnóstica, el carácter que revela claramente la presencia del espíritu. Lo contrario también es cierto. Sin hostilidad no hay gnosis. Un Virya puede ser muy versado en temas de ocultismo e incluso conocer la tesis fundamental.
Pero si no se adopta una posición de hostilidad activa, lo más probable es que permanezca toda la vida en la confusión, sin haberse acercado ni un milímetro al espíritu. Lo que impide al Virya manifestar una hostilidad abierta, claro está, es el temor. Un temor cuyo origen es la impureza de sangre, las tendencias animales del pasú que luchan contra la herencia del linaje hiperbóreo. Mas no se crea que por ceder al temor se obtendrá la paz. Lo contrario de la hostilidad del espíritu no es la paz del alma, sino la dopadura del yo. Como se verá en la segunda parte, el temor envenena la sangre y hace posible que el yo sea anestesiado y fagocitado por los arquetipos psicoideos. La permanente hostilidad hacia el mundo, el desprecio hacia la materia, la repugnancia por la animalidad humana, la indiferencia hacia el dinero, placer, estatus o cualquier otro ideal judaico semejante son rasgos que fortalecen el espíritu y crean voluntad. Y la voluntad graciosa del honor, que es el valor absoluto de todo guerrero hiperbóreo, se manifiesta en el kairos, revela la oportunidad justa en que se debe actuar resueltamente, intrépidamente contra el enemigo. Para comprender hasta dónde el acto de guerra del Virya despierto es impío y abominable a los ojos del demiurgo, solo hay que advertir que el mismo implica el desconocimiento voluntario del orden material de la suprafinalidad óntica. Más aún, el acto de guerra individual, realizado con hostilidad esencial en su kairos, supone un desafío increíble, una rebelión luciférica, cuyos ecos resuenan en todos los planos del macrocosmos, todos los cielos, en los más lóbregos meandros del alma universal. Y un desafío tal, que ha sido declarado gnósticamente con profundo conocimiento y que por lo tanto es esencial e irrevocable, no puede ser ignorado por el demiurgo, no puede ser pasado por alto por el gran engañador. Por eso, la reacción enemiga no se deja esperar, y muy pronto el Virya despierto debe enfrentarse al terrible secreto de Maya, a la segunda intención del demiurgo, puesta en conseguir su destrucción. En ese choque estratégico, el Virya debe demostrar el valor de su kairos, resistiendo con voluntad de acero a los 1000 engaños del enemigo. Actuará como la tesis fundamental afirma que actuaron los espíritus hiperbóreos en el origen. Presentará una hostilidad esencial hacia el mundo del demiurgo, sin que importe para nada cuánto ocurre en el Valplas, cuánto hace él para engañarlo y destruirlo. Naturalmente no descuidará sus espaldas, pero aprovechará el kairos para intentar la conquista del Bril, el desencadenamiento del espíritu cautivo. Si tal es la resolución del Virya, si tan gnósticos son sus objetivos, entonces todo estará dicho. No habrá más palabras engañosas ni signos vanos. El enfrentamiento se trasladará más allá del velo de Maya, a una instancia absoluta en la que el guerrero hiperbóreo y el demiurgo lucharán cara a cara. Y, como en el origen de la caída, en la lucha estará nuevamente en juego el encadenamiento espiritual. El Virya despierto ha atacado para liberar a su espíritu cautivo, y el demiurgo responde para someter al espíritu a una mayor y más atroz confusión. P. Explicación alegórica del cerco infinito. Ahora que tenemos en claro el carácter que reviste al acto individual de guerra del Virya despierto, estamos en condiciones de comprender la técnica arquemónica. En efecto, el primer paso del Virya se concreta cuando aplica el principio del cerco en el Valplas y establece una valla que divide al espacio en dos partes. En la figura 33 se ha representado simbólicamente tal situación. El asalto a la plaza se ejecuta en un solo acto imprevisto, cuando el kairos propicio lo decide. La técnica arquemónica asegura que en dicho acto unitario concurran dos expresiones. Por una parte, el Virya proyecta el signo del principio del cerco sobre un espacio del macrocosmos. Por otra parte, simultáneamente con la primera expresión y sobre la misma, el Virya proyecta el signo del origen. El efecto de tal acto es la producción de un espacio estratégico o plaza limitado por el signo del principio del cerco o ilimitado por el signo del origen.
Para que se entienda mejor, recordemos, ante todo, que sobre el signo del origen siempre se refleja el polo infinito, es decir, el punto de convergencia de todas las miradas del espíritu esfera revertido, el yo infinito. Pero el signo del cerco, por ejemplo, un círculo como el de la figura 33 es arquetípico y por lo tanto finito. Al aplicar sobre su perímetro el signo del origen, se está introduciendo en todos sus puntos el polo infinito, el infinito actual. ¿Qué ocurre entonces? Respuesta: la producción de un cerco infinito. El cerco infinito es quien determina el espacio estratégico de la arquémona o plaza. En la figura 33 se han respetado las denominaciones latinas que utilizaba la Einherjar. El cerco infinito era, para los berserkiren, el vallo obseso, es decir, una valla defensiva levantada contra el sitio enemigo. El vallo obseso separaba el oppidum, o plaza fuerte, del campus belli, el campo de batalla o Valplas. Cuando el viria despierto asalta la plaza y se aísla tras un cerco infinito, queda planteada una obsidium belli, es decir, una siskrik, una guerra del sitio. Es entonces cuando se deja sentir la presión enemiga en toda su intensidad, intentando romper el cerco infinito. Sin embargo, tal como dijimos anteriormente, la conquista de la arquémona es del todo imposible para el demiurgo, a menos que la caída se origine en una falla estratégica del viria, en un error interior, vale decir, a menos que el viria quede en desventaja estratégica. Desde luego, tal catástrofe es más que probable si se actúa fuera del Kairos. Sin duda, ha de llamar la atención la enorme resistencia que parece poseer el arquémona, capaz de soportar el sitio exterior del demiurgo sin ceder en su función aisladora. Y esta extrañeza no tiene otra causa que la ignorancia de las propiedades del cerco infinito, propiedades maravillosas que la razón intentará desconocer y negar como posibilidades reales. Sin embargo, no es fácil brindar una explicación absoluta del cerco infinito. Son muchas las variables que se desconocen o no se han definido aquí, como por ejemplo el principio total del cerco o el signo del origen. Mucho más simple, en cambio, pero también menos preciso, es recurrir a un ejemplo alegórico que permite inducir claramente la idea del cerco infinito, que muestre de manera inequívoca la propiedad que impide al demiurgo su destrucción. Seguiremos este último camino, sin olvidar que, al igual que con el principio del cerco, aquí estamos reduciendo a su mínima expresión un principio que tiene validez en la totalidad de planos, espacios o mundos que integran el macrocosmos. Mas, si de este modo conseguimos que el paradójico concepto de cerco infinito se torne inteligible, el camino seguido quedará evidentemente justificado. La propiedad que vamos a explicar analógicamente es la siguiente. El cerco infinito no puede ser rodeado. Aunque compleja de extender a la totalidad multidimensional del macrocosmos, esta propiedad es extremadamente sencilla de exhibir en un ejemplo alegórico. Supongamos para ello que una tribu guerrera de la antigüedad, luego de una larga travesía durante la cual deambuló muchos años y se alejó definitivamente de su origen, decide detenerse y establecerse en cierto país. Mas, ocurre que aquella región está dominada por una tribu de otra raza, enemiga mortal de los extranjeros. No obstante el peligro, los recién llegados acampan en territorio enemigo y comienzan a preparar la defensa. La base de la estrategia consistía en fortificar la plaza, de manera tal que al cabo de algunos años de estadía, en el lugar escogido por los extranjeros se levantó una respetable ciudadela, una muralla de piedra, de considerable resistencia, envolvía la ciudadela para proteger a sus moradores de posibles ataques. Pues bien, he aquí que un día, la tribu nativa, intensamente irritada por la presencia extranjera, decide atacar con todos sus medios, con el fin de destruir a la ciudad y aniquilar a los intrusos. Y como la diferencia de medios es abrumadoramente favorable a los nativos, si solo se tratase de fuerzas, lo más previsible es la pronta caída de la plaza. Es que los nativos superan en número de 10-1 a los extranjeros,
y traen consigo máquinas de guerra suficientemente poderosas como para intentar con éxito abrir una brecha en la muralla de piedra. Claramente, sus planes apuntan a rodear y someter a sitio, con tropas equipadas para una larga estadía a la ciudadela, mientras sus máquinas ejercen una permanente presión sobre la muralla de piedra. En este momento de la alegoría, la situación de los extranjeros sería altamente comprometida, pues la defensa principal de su muralla se halla a punto de caer. Normalmente no habría salvación posible para los sitiados. Mas, ¿qué ocurriría si la muralla de piedra fuese o pudiese ser convertida en un cerco infinito? Como lo comprobaremos enseguida, en la respuesta a esta pregunta, no se trata de resistencia, ni de ninguna otra cualidad física, la propiedad invulnerable del cerco infinito, sino de estrategia. El cerco infinito es invulnerable porque es un cerco estratégico, tendido por el espíritu para favorecer su propia reorientación. Supongamos entonces que dentro de la ciudadela, la tribu extranjera cuenta con una élite de sacerdotes cainitas, vale decir, con virias despiertos, entrenados en la sabiduría hiperbórea. Cuando los centinelas informan que se acerca el ejército enemigo, los sacerdotes cainitas, mediante las técnicas adecuadas, proyectan sobre la muralla de piedra el signo del origen y producen un cerco infinito. A partir de ese acto, la guerra está perdida para los nativos. Jamás podrán sitiar la fortaleza, y en cambio correrán el riesgo de ser destruidos poco a poco, por causa de las salidas sorpresivas con que atacarán los sitiados. Para entender este vuelco en la situación, provocado por el cerco infinito, hay que imaginar al ejército nativo tratando de rodear la muralla y sin poderlo conseguir de ninguna manera. Una escuadra, por ejemplo, es enviada por un jefe a apostarse frente a una torre. Los soldados llegan hasta ella y se disponen a acampar. Mas, sin que nadie sepa explicar cómo, de pronto comprueban que la torre no está donde creían, sino en otra parte, más adelante o más atrás. Si aún falta un trecho, lo cubrirán pensando que se confundieron, que fueron víctima de una ilusión, semejante a los espejismos del desierto. Pero si la torre resulta estar detrás, ninguno podrá creer con convicción que marcharon delante de ella sin verla. Entonces comenzará la murmuración y el temor supersticioso. Pero cuando la torre se encuentre nuevamente frente a ellos y se vuelva a repetir la misma escena de su desplazamiento, el temor se convertirá en pánico, especialmente cuando algunos soldados crean advertir una alteración de la muralla, como si algo en ella girase, algo que no es la muralla misma sino su forma, esto es, la forma de las piedras, y no las piedras mismas. Es lo que parece cambiar ominosamente ante la vista azorada de los rudos soldados, y tratan de alcanzar una torre que siempre está distante, y finalmente se detienen en cualquier parte, evitando mirar hacia la muralla hechizada, para ser duramente reprendidos por su jefe por no haber cumplido las órdenes impartidas. Y este es solo uno de los innumerables ejemplos que se podrían aportar para mostrar la imposibilidad de sitiar un cerco infinito. El ejemplo siguiente nos puede aclarar aún más las dificultades del rodeo. Una compañía de ingenieros zapadores nativos recibe la misión de circunvalar el perímetro de la fortaleza para observar y detectar sus posibles puntos débiles, con vistas a futuras operaciones de demolición. Como la fortaleza protege un área poligonal, su muralla se compone de segmentos de muro unidos a torres almenadas, erigidas en cada vértice de los ángulos exteriores. Para visualizar mejor el caso, supongamos que la muralla consta de 8 torres unidas por 8 muros de piedra. Es evidente, así, que los ingenieros deben marchar paralelamente a un muro y al llegar a la torre, girar por la esquina para continuar a la par del muro siguiente. Pues bien, la presencia del infinito actual sobre la muralla determina que la misión de los ingenieros zapadores sea imposible. No es posible rodear completamente, es decir, finitamente lo que no tiene fin. No es posible limitar al infinito actual. ¿Cómo se manifiesta esta propiedad del cerco infinito? Vale decir,
¿Cómo es vivenciada por los ingenieros zapadores? Respuesta: como imposibilidad concreta de completar el recorrido exterior del perímetro, por tratarse de una longitud realmente interminable. Con otras palabras, los ingenieros marchan a la par de un muro, y al llegar a la torre doblan por la esquina y avistan otro muro y una torre lejana. Avanzan entonces junto a dicho muro, y al llegar a la torre, giran en ángulo y observan un nuevo muro y una nueva torre. Si la muralla fuese finita, al llegar a la octava torre, los ingenieros deberían concretar su misión y encontrar en ese mismo lugar el grueso del ejército nativo. Mas, como la proyección del signo del origen sobre la muralla produjo un cerco infinito, la concreción de la misión se torna imposible. Lo que ocurre, en cambio, es que los ingenieros contabilizan muro tras muro y torre tras torre, sin conseguir reunirse en ningún momento con sus compañeros, de suerte tal que recogen la impresión de estar frente a una muralla increíblemente extensa, en verdad interminable, con cientos, quizás miles de muros y torres. Para no dejar a la alegoría sin epílogo, digamos que la tribu nativa es derrotada estratégicamente por los extranjeros, es decir, es derrotada por la absoluta superioridad de la estrategia hiperbórea de estos. Una estrategia que siempre triunfa, porque para ella no cuentan los medios materiales del enemigo. Es dueña del espacio, y según veremos más adelante, también puede ser dueña del tiempo, incrementando aún más, si eso fuera posible, su dominio del conflicto. Los generales nativos, a pesar de su abrumadora superioridad material, observan consternados el fracaso de la estrategia espacial y temporal. No consiguen rodear a la fortaleza, con lo cual el sitio carece de sentido. Más, si atacan por la parte que tienen enfrente, descubren que no es posible averiar permanentemente a los muros y las torres, pues ocurre como si sus piedras se regenerasen instantáneamente tras cada golpe, y como represalia por tales acciones, sufren constantes pérdidas debido a los certeros contraataques de los sitiados. Al fin, los nativos deciden retirarse, llevando como consuelo la convicción de que los extranjeros son magos poderosos, protegidos por los mismos dioses, contra los cuales es imposible luchar contando solo con armas materiales. Ideas todas que no carecen de asidero real. Para extraer una conclusión de la alegoría, razonemos del siguiente modo. La situación militar de los extranjeros era claramente desfavorable y amenazaba con terminar en desastre. Vale decir, la posibilidad de salir airosos del conflicto era mínima, calculada en base a los principios de la guerra, propios del Pasú y del Viria perdido. Pero tal probabilidad resultó ser falsa frente a la estrategia hiperbórea de los extranjeros, quienes finalmente pusieron en fuga al enemigo. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cómo se produjo semejante milagro, que es esencialmente improbable? Respuesta categórica. La estrategia hiperbórea es absolutamente superior a la estrategia Pasú, porque ésta es finita. Apunta a un fin probable, en tanto que la primera es infinita e improbable, pues su ejecutor, el Viria, es un ser que participa del infinito. Cuando el Viria despierto proyecta el signo del origen sobre el signo del principio del cerco, por ejemplo, sobre la muralla de piedra, produce un cerco infinito que es invulnerable, porque no puede ser atacado desde lo finito, no puede ser rodeado ni sitiado, porque lo finito no puede limitar a lo infinito, y no puede ser vulnerado, porque no es posible localizar lo infinito desde lo finito. Por el contrario, el Viria participa del infinito, y este es un reflejo de la eternidad del espíritu. Infinito y eternidad sobrepasan y abarcan al espacio y al tiempo del macrocosmos. Para un yo despierto, en síntesis, es inevitable el dominio del espacio y del tiempo del enemigo, es decir, del macrocosmos demiúrgico. Pero indudablemente con esto no queda aclarada la respuesta categórica. Será necesario observar el problema con más profundidad y, por sobre todo, desterrar algunos errores comprensibles.